El copal es una planta que tarda aproximadamente entre 5 a 8 años para que puedas tener una buena madera y sacar los alebrijes de tamaño, ¿no? La madera que utilizamos más pues es el copal, y gracias a Dios lo tenemos todavía en nuestra región, ya ahorita muy escaso. Ya nos cuesta ir a traer la madera a lugares más lejanos y a veces hasta adquirirla de algún pueblo vecino. Ellos van a buscar la madera al campo. Desde el momento que ellos van al campo y cortan su madera, pues ellos ya traen la idea de qué pieza es la que van a hacer. Cortan el trozo de copal a la medida de la pieza que desean elaborar. Como primera herramienta ocupamos el machete. Vamos a empezar a utilizar el cuchillo, que nosotros, bueno, algunos los conocemos como cuchillo, fajilla, aquí. Entonces es un poquito más fino para poder irle dando forma a nuestras piezas. De ahí la tenemos que pasar al secado todavía, al secado que son mínimo unos 2 o 3 días al sol para secarlo. Para el lijado nosotros utilizamos una lija de lona azul. Ya que se hizo una pieza y se dejó secar, como se trabaja verde la madera, va perdiendo el líquido. Al momento de perder el líquido, hace grieta. Y sobre esa grieta lo que nosotros hacemos es la mezcla, que es para sellar, que puede ser con el mismo polvito de la madera. Ese polvito lo mezclamos con tantito resistol y se hace una masa que sirve para rellenar. Entonces vamos a darle otra capita de lijado para que ese porito se cierre y con el mismo polvito va cerrándose todo. Ya que tenemos la pieza compuesta, la vamos a meter como a bañar en la gasolina. Ya que está sumergida, va a absorber todo. Ya la sacamos, la dejamos a temperatura que el aire, todo se seque, ahora sí que se seque, que no esté húmeda y también que ya no tenga el olor, el aroma a gasolina, que es lo que sirve para matar el bicho de la polilla. Eso se pueden ocupar lo que son los tintes naturales y la pintura acrílica, que es la que nosotros ocupamos, que es a base de agua. Pero también utilizamos lo que son tintes naturales, en donde ahí ya se hacen combinación de distintas cosas, como es la grana cochinilla, la fruta de granada, se puede ocupar lo que es el limón, la miel, más que nada para darle lo que es su pH a lo que son los tintes naturales, ¿no? Para lo que es el proceso de lo que es la decoración, primero se le tiene que poner un color en específico a lo que es la pieza, ¿no? Para nosotros empezar a ir jugando con esos colores. Ya de nosotros ahora sí que vamos haciendo nuestras propias combinaciones, ahí ponemos ahora sí que nuestro sentido, ¿no? Como que lo que nosotros sentimos, más que nada lo expresamos en lo que es cada una de nuestras piezas. Ahorita, pues con la tecnología que tenemos y que se ha avanzado mucho, yo creo que ahorita ya estamos utilizando mucho pues, el internet, más que nada, ¿no? Por medio de pues, de la tecnología, pues ya podemos difundir más fácil nuestro trabajo. Todo es unión, ¿no? Y antes que decir, no, pues simplemente un taller de mujeres, ¿no? O un taller de hombres, es mucho mejor la unión entre hombres y mujeres para sacar adelante un proyecto.